se cuelgan en YouTube para que la gente pueda, pueda verlos. Aprovecho aquí este momento de fama para daros, os pongo aquí en el chat un formulario que nada, es para registrar la asistencia, la participación en el seminario, si podéis entrar y poner nada, nombre, institución, 4 preguntas. Y bueno, yo creo que ya todos sabemos que estamos aquí, ¿no? Hoy es, la verdad que es una sesión de seminario muy esperada, yo creo, ¿no? Llevamos varias sesiones como hablando de los nuevos avances, de cosas que se pueden mejorar, ¿no? De áreas de futuros estudios, y entonces Reinaldo pues hoy nos va a hablar de un poco en conjunto de por dónde, ¿no? ¿Qué se está cociendo? Desafíos en el estudio de los patrones de aprendizaje y futuros retos que se nos presenta al grupo PAFIU. Y sin más, Reinaldo, bueno, empezamos 6:30 para acabar a las 8, pues no sé cómo habías previsto, si puedes, si hasta a 8 menos cuarto podemos empezar el debate. Sí, no, bueno, ahora comento. Vale, perfecto. Pues adelante, cuando quieras. Vale. ¿Estáis viendo la pantalla, la presentación? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pues, bueno, yo primero que todo feliz, inmensamente feliz bueno, compartir con todos vosotros y vosotras que estéis aquí en esta sesión del seminario PAFIU, como nos ha comentado Ana. Vamos a hacer como 3 partes. Ahora en esta primera parte, más o menos hasta las 7, una media hora, 7:05, 7:10, haré una presentación general de PAFIU, de lo que ha sido, de lo que somos, sobre todo para las personas que se conecten por primera vez a estas sesiones. Abriremos este debate, reflexión, más bien como en medio, más o menos por ahí, como a las 7:05, 7:10, a una media hora más o menos, y los últimos 15, 10 minutos compartiré un poco algunas novedades, deseando buenas vacaciones, por lo menos a los que estamos en este lado del mundo. Como decía, bueno, yo estoy inmensamente feliz de esta presentación, tenía muchas ganas de este día para compartir con vosotros, y asumí hacer esta presentación además como una especie de celebración de PAFIU. Son 10 años desde que comenzamos en el 2011, en un principio, y aquí tengo que agradecer mucho el acompañamiento de la doctora Laura García Ravidá. Bueno, hoy día doctora Laura García Ravidá. En ese momento iniciábamos su tesis doctoral, y ha sido, bueno, mi mano derecha, mi compañera, y una grandísima fuente de inspiración en lo que es PAFIU hoy día, ¿no? Luego estoy contento porque he logrado activar aquí mi cámara. Todavía no sé cómo funciona, pero tengo mi ordenador nuevo, mi cámara nueva, entonces estoy contento. Este viernes nos vamos de vacaciones, acabo de venir de la piscina, o sea, estoy muy contento. Vamos a hablar entonces de PAFIU y de algunos desafíos y novedades en esta área, ¿no? Vamos a revisar algunos aspectos conceptuales, sobre todo para las personas que no conocen el modelo de patrones de aprendizaje, cuáles son la aproximación metodológica que utilizamos, unos resultados productos de estos 10 años de estudios y los desafíos que se plantean en el área, incluso los desafíos que se plantean a PAFIU como grupo de investigación. En estos 10 años, bueno, y un poco respondiendo a quiénes somos, tenemos el gusto, el honor, la alegría de compartir lo que hacemos en PAFIU, Patrones de Aprendizaje, con investigadoras e investigadores de diversos países de Latinoamérica, España, México, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, España, y más recientemente
algunas conexiones con Perú, Uruguay, Panamá, incluso escuelas latinas en Chicago. Eh, es una inmensa alegría las distintas experiencias que a través de estas distintas instituciones hemos tenido en estos 10 años y parte pues de los resultados y de las cosas que voy a comentar son producto de la investigación realizada de la mano de todas estas instituciones. Y además, bueno, unas tesis doctorales que van a acabar ahora, así como hemos tenido la tesis de Patricia Ramírez Otálvaro en Colombia, de Laura García Ravida aquí en Barcelona con datos de Latinoamérica. Ahora estamos cerrando una tesis doctoral que en estos días se presentó en el seminario PAFIU de Antonio Vega Martínez con datos de Iberoamérica, Chipoñat Medi, que está analizando datos en los Balcanes, Kosovo, Macedonia y Albania. Y también un trabajo que estamos avanzando con datos de Kuwait y uno más reciente con datos de Irán. Estas tesis doctorales están recogiendo y resumiendo muy claramente, sobre todo el trabajo de Antonio Vega Martínez en Iberoamérica y así como el trabajo de la doctora Laura García Ravida, resultados en este territorio de Iberoamérica, pero tenemos el gusto de tener datos y también la utilización de nuestro marco teórico y de nuestra metodología en los Balcanes y en Kuwait, ¿no? En estos 10 años hemos logrado convertirnos en una línea del doctorado en Psicología de la Comunicación y Cambio de la Universidad Autónoma de Barcelona en conjunto con la Universidad de Barcelona. Y además, bueno, hemos tenido 4 ediciones de un diploma de posgrado que ahora se ha convertido en un curso más pequeño, pero un curso de especialización de posgrado en patrones de aprendizaje y educación de calidad. Y además, bueno, de diversas presentaciones a congresos, artículos, capítulos de libros. Tenemos una red sólida con estos países de Iberoamérica, así como una networking con Europa, con 15 países europeos y casi 20 universidades, pero en particular con colegas de Bélgica y Netherlands, que son de los Países Bajos, que son como nuestros principales, bueno, como padrinos, soporte en el estudio de los patrones de aprendizaje. En estos 10 años, ¿qué hacemos, no? O esto que hemos hecho en estos 10 años en estos distintos países e instituciones, incluso además, que lo comentaré brevemente, en distintos ámbitos, educación primaria, secundaria, universidad, incluso en la empresa, lo que nosotros hacemos o lo que venimos haciendo es analizar los procesos de aprendizaje. Nos preocupamos, nos interesamos por qué es aprender, ¿no? ¿Qué es aprender en el más amplio sentido de la palabra? Y esto implica, desde el punto de vista del modelo de patrones de aprendizaje, 2 grandes dimensiones: las creencias, por una parte, y las acciones, por otra parte, ¿no? Y 4 componentes. En el dominio de las creencias, las concepciones de aprendizaje y los motivos para aprender o la orientación motivacional, y en la dimensión de las acciones o de las estrategias de procesamiento y de regulación. Así, un análisis de las formas de aprender en donde tomamos en cuenta qué se entiende por aprender, qué es aprender para cada sujeto, para cada persona, por qué aprende, qué hace desde el punto de vista de procesamiento y cómo regula o no esos procesos de aprendizaje. En estos 10 años y producto de distintos datos, discusiones, reflexiones, tenemos muy claro, y seguro que no es sorpresa para vosotras, que el mundo de creencias, qué es aprender y por qué aprendo, tiene un fuerte componente en la dimensión cultural, en la tradición, en la familia, en el territorio, en el donde vivo, en la institución donde me desempeño, ¿no? Y luego las acciones
se concretan más claramente según el contexto de aprendizaje, según el ambiente de aprendizaje. Es decir, pues, podemos tener marcos de creencias mucho más comunes, mucho más generales, en un territorio como podemos hablar de Argentina, México o incluso de toda Iberoamérica, pero en el contexto de las acciones, de las estrategias, el ambiente de aprendizaje virtual, a distancia, ahora con todos estos temas de la COVID, el contexto específico donde se aprende, el tipo de universidad, el tipo de asignatura, puede llevarnos a activar acciones diferentes. Entonces, a partir de ese marco de creencias, concepciones de aprendizaje y orientación motivacional, se explican o se activan unas estrategias de aprendizaje, unas acciones y unas estrategias de regulación que tienen que ver en esto, pues, cómo regulo, controlo o no los procesos de aprendizaje. Daros cuenta que hay unas estrategias de aprendizaje, unas acciones, un hacer, que es lo que normalmente observamos en los sujetos que aprenden, ¿no? Porque memorizan, porque hacen un mapa conceptual, porque hacen un cuadro sinóptico, porque discuten, pero esas acciones de aprendizaje tienen una especie de paraguas epistemológico que son esas creencias, concepción de aprendizaje y orientación motivacional. Pero hay un marco regulador que a veces se activa, a veces no se activa, a veces lo activamos nosotros mismos, y es cuando hablamos de la autorregulación, pero muchas veces está activado desde el docente, desde la familia, desde el tutor, tutora, desde el jefe, la jefa, y eso nos va a llevar a hablar de algo que es la regulación externa. Y según Bermond, pues estos componentes, estos 4 componentes, explican los resultados de aprendizaje. Como he dicho, una serie de elementos contextuales y personales, edad, género, ambiente de aprendizaje, etcétera, que influyen estos componentes sobre el aprender. A partir de estos componentes, se identifican unos patrones específicos de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Desde el punto de vista metodológico, ¿cómo nos aproximamos a estos componentes? Y ahora me voy atrás para recuperarlos nuevamente. ¿Qué es aprender? Concepción de aprendizaje. ¿Por qué aprendo? Orientación motivacional. ¿Qué hago? Estrategia de aprendizaje. ¿Y cómo lo regulo? Utilizamos una serie de cuestionarios partiendo del ILS, el Inventory of Learning Style, como inicialmente lo tituló Bermond. Nosotros dentro de PAFIU en estos 10 años y en colaboración con nuestros colegas de Iberoamérica en particular, hemos diseñado distintas versiones y lo llamamos incluso ILP o Inventory of Learning Patterns para educación superior, Higher Education. Para educación primaria hemos hecho una adaptación específica, incluso para el mundo de las organizaciones, para el aprendizaje en la empresa, el aprendizaje más allá o durante el ejercicio profesional, en una línea que también compartimos con nuestros colegas de Bélgica, que tiene que ver con el Professional Development o el Professional Learning Development. Estos cuestionarios evalúan estos componentes que he mencionado anteriormente, concepciones de aprendizaje, orientación motivacional, estrategias de regulación, estrategias de procesamiento, y a partir de ello identificamos unos patrones de aprendizaje que ahora voy a comentarles, ¿no? Según la versión de estos cuestionarios, podemos hablar de 120 ítems, 60 ítems, hemos hecho nosotros unas adaptaciones donde se pregunta la persona que responde autorreporta sus creencias, sus concepciones y sus estrategias. Pero además nosotros utilizamos observaciones de aula, tenemos unas, en catalán se dice graellas, unas rúbricas de observación, tenemos unas entrevistas en las que nos acercamos, bien sea a las familias, a los tutores, a los propios sujetos que aprenden, para no solamente tomar datos de lo que autorreporta el sujeto, sino además observamos en aula, en actividades determinadas, qué hace el sujeto,
podemos indagar sobre qué piensa, cómo regula o no. Para eso también utilizamos las entrevistas y a partir de estos datos de los cuestionarios, de la observación en las entrevistas, realizamos análisis de triangulación. Pero además, y un aspecto que me parece muy interesante en estos 10 años, sobre todo en los últimos 7 años, es que nosotros realizamos grupos focales. En estos grupos focales presentamos los datos, presentamos los resultados y discutimos con los propios estudiantes, con los propios tutores, con los propios profesores, con los profesionales que están diseñando acciones formativas en algún contexto en particular. Discutimos los resultados en una especie de investigación-acción, plantear mejoras, procesos de cambio, reflexionar conjuntamente investigadores, docentes y discentes sobre esos procesos de aprender. Análisis cuantitativos y cualitativos para esa triangulación. A partir de ello, y tomando en cuenta los componentes de aprendizaje que he mencionado antes, y algunos de vosotros ya lo conocéis, identificamos los patrones de aprendizaje. En su conjunto hay 16 subescalas o 16 indicadores, que son los que aparecen en esta tabla, y originalmente Bermud hablaba de, habla de un patrón dirigido a los significados. Es aquello que conocemos como el aprendizaje significativo. La persona que cree que aprender es construir, que lo hace con un interés intrínseco, que se autorregula y activa estrategias de procesamiento profundo, está en ese patrón llamado MD. Mientras que el uso de manera vocacional, externa o autorregulado, con un procesamiento concreto, aquí, ahora, resolutivo, nos lleva a un patrón que él llamó AD o orientado a la aplicación. Personas que creen que aprender es tener bloques de información, que están interesados en las notas o en los certificados, por lo tanto dependen normalmente de una regulación externa y van paso a paso, un patrón RD o dirigido a la reproducción, y luego un patrón de aprendizaje que Bermud llamó UD y que discutimos mucho desde otros datos de otros territorios, en particularmente desde Iberoamérica, pero él inicialmente plantea que las personas que creen que aprender es trabajar con el otro, esperar el estímulo del otro, que a veces tienen una motivación ambivalente, con escasa regulación y escaso procesamiento, los definió como UD, no dirigidos. Nosotros hoy día ya sabemos, a partir de la información de estos 10 años, que este patrón UD es un patrón que es muy discutido, muy discutible y redefinible. Redefinible sobre todo cuando analizamos lo que es aprender de manera cooperativa o el cooperative learning o aprender con el otro. De hecho, estas son unas ricas discusiones con mi amigo, el doctor Hederich, de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, en Colombia. Entonces, aislamos este componente y se define el patrón UD más bien por la ausencia de regulación y el escaso procesamiento. Pero que también a veces esto terminamos definiéndolo como un patrón pasivo. Contra que este patrón UD termina siendo como uno de los grandes elementos a discutir. Pero lo que me interesa dejar aquí un poco, sobre todo para las personas que no conocen el modelo de patrones de aprendizaje, es que inicialmente Bermud habla de un patrón dirigido a los significados o ese aprendizaje significativo, el patrón MD, un patrón dirigido a la aplicación o el AD, el reproductivo y el patrón UD. Pero a mí lo que me parece interesante de este modelo, uno son estos 4 componentes que nos ha mencionado y cómo hace unos vínculos direccionales en los que las concepciones y la orientación motivacional influyen en las estrategias, por una parte, y otra, la identificación de estas 16 subescalas o de estos 16 indicadores. Me voy a adelantar aquí. La identificación de estos 16 indicadores y daros cuenta que aquí yo destaco en color rojito
que predomina en las muestras de estudiantes iberoamericanos. Y cuando digo estudiantes iberoamericanos, hablo de estos 10 años de recogida de datos en educación primaria, secundaria, universidad, incluso en el ámbito profesional, eh, con muestras de México, Colombia, Venezuela, Argentina, que dices, pero wow. Y lo que encontramos es que que como concepción de aprendizaje en este territorio predomina el uso del conocimiento. Es decir, creemos que aprender es tener información para ser utilizada. O sea, es aquello casi que escuchamos a veces en clase, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿O cómo lo voy a utilizar? ¿Esto qué, cómo lo aplico? Entonces, estamos muy conectados con una concepción de uso de la información. Pero, además, desde el punto de vista motivacional, hay una alta prevalencia del interés por el certificado, por el diploma, por la calificación. Con unos altos índices de regulación externa, que esto lo podemos discutir, debatir, nosotros dentro del seno del grupo de investigación PAFIU lo discutimos mucho, la dependencia de la regulación externa, que el profesor o profesora me guíe, que el profesor o profesora me oriente, o el compañero más aventajado, o el jefe, la jefa, que yo muchas veces lo comento, ¿no? Esto viene casi desde la casa, porque estamos esperando que papá, mamá nos diga cómo hacer las cosas y hay como una alta valoración que termina siendo como una alta dependencia del más hábil, del más apto o del nivel superior. Y un procesamiento concreto. Entonces, si vemos estas dominancias, una concepción de uso del conocimiento que es del patrón AD, con una orientación a los certificados o a veces ambivalencia, que es del patrón RDUD, con regulación externa, que está por ahí como compartida entre el patrón AD y RD, con procesamiento concreto, que es del patrón AD. Entonces, esto nos termina llevando a identificar, y hoy día Berman está muy de acuerdo con esto, que si bien es cierto que existen estos 4 patrones clásicos o iniciales, MDAD, RDUD, a partir de los 16 indicadores, de estas 16 subescalas, nosotros podemos definir y realmente se definen patrones mixtos, patrones que, bueno, otras configuraciones de aprendizaje en las que él, hablo de él, de Jan Bermu, no consideró inicialmente. Bueno, dicho esto, vuelvo atrás otra vez a los patrones clásicos que he mencionado. Nosotros sabemos de todas maneras que los componentes o variables que forman parte del patrón dirigido al significado, que es la concepción de aprendizaje constructivo, las estrategias de autorregulación, el procesamiento profundo, el deep processing, entendido en términos de pensamiento crítico reflexivo y la orientación intrínseca, influyen o explican los más altos niveles de resultados de aprendizaje o resultados académicos. Es cierto también que no siempre es así y está claro que aquí hay un aspecto que también nosotros dentro de PAFIU discutimos y que tiene que ver sobre cómo se evalúa, ¿no? Evidentemente, si la evaluación si la evaluación se dirige a la memorización o se evalúan bueno, sí, aspectos de memorísticos o incluso aspectos aplicados, a lo mejor este patrón MD no correlaciona o es lo que explica que este patrón MD no correlacione o no explique totalmente los resultados de aprendizaje. Sin embargo, en líneas generales sucede que es así y yo creo además que es lógico cuando incluso a una persona con procesamiento profundo y autorregulado, la evaluación es memorística, pues seguramente su pensamiento profundo, crítico y autorregulado lo pone al servicio de ese tipo de evaluación, lo resuelve y sigue su camino, ¿no? Probablemente. Lo que sí encontramos nosotros en el territorio de Iberoamérica y que reportan estudios incluso en los países asiáticos,
que inicialmente se pensaba que no, por su aparente paradoja del aprendizaje memorístico, es que el patrón RD explica los más bajos niveles de rendimiento. Y sobre todo el patrón UD, que aquí no lo he incorporado. Eh, Nosotros, estos resultados, como dije antes, los estoy generalizando. Aquí tengo una transparencia que, bueno, que tiene algunos aspectos, algunos puntos en catalán. Bueno, aquí tengo una mezcla de catalán, castellano y español, pero bueno, que es parte de PAFIU, de nosotros también. Son datos que hemos recogido, como dije antes, analizando sujetos de educación primaria o niños y niñas de educación primaria y sus familias, educación secundaria, universitaria, incluso en la empresa. En líneas generales y en un sentido muy amplio, el conjunto de datos sobre educación primaria nos demuestra que el rendimiento académico, el GPA, está relacionado con el autoconcepto académico, el esfuerzo no, el autoconcepto académico y el esfuerzo, ¿no? El rendimiento académico, esto que aparece aquí como valor, es el autoconcepto académico y el esfuerzo. Entonces hay una correlación significativa positiva. Si miramos el patrón MD, las puntuaciones en las subescalas que corresponden a este patrón, o incluso cuando obtenemos datos de observación y entrevistas e identificamos sujetos, personas con mayor orientación al MD, encontramos mayor esfuerzo y mejor rendimiento. Versus, si nos vamos hacia abajo, cuando identificamos características del patrón UD, encontramos correlaciones significativas negativas con el autoconcepto académico, con el esfuerzo y con el rendimiento. Entonces, daros cuenta que en educación primaria, ya en educación primaria, y básicamente nuestros estudios son en cuarto, quinto y sexto grado, tanto en España, bueno, Venezuela, México, etcétera. Hablo de edades entre los 10, 9 y 12 años. Estos niños y niñas que ya tienen una dominancia de un patrón UD, que es decir, ambivalentes, escaso procesamiento, escasa regulación, incide negativamente en su autoconcepto académico, negativamente en su esfuerzo o menor esfuerzo y menor rendimiento. Aquí me adelanto a que una cosa que nos ha sorprendido mucho y que nos preocupa es que identificando esto en niños de cuarto grado, nos hemos dado cuenta que se mantiene la dominancia del patrón UD cuando pasan a quinto grado, cuando pasan a sexto grado, incluso cuando llegan a los 12, 13 años, ¿no? Esto nos ha llevado a cuestionar mucho las escuelas. Pareciera que los niños y niñas que comienzan con un patrón UD, la escuela de alguna manera lo va como perpetuando o no lo atiende de manera clara, significativa. Bueno, esto es uno de los datos que quería compartir aquí y que ya se acerca a estos desafíos que quiero mencionar al final, ¿no? En educación superior hemos encontrado... Perdón, Reinaldo, son las 7:04 para que Sí, te regules. sí, lo estoy controlando el tiempo. Gracias, Ana. En educación superior hemos encontrado cómo, sí es cierto que esa concepción constructiva explica la autorregulación y la autorregulación el procesamiento profundo y el procesamiento profundo los resultados académicos, pero también sabemos que el procesamiento profundo puede ser explicado desde la regulación externa. Que la regulación externa explica la autorregulación, paradójicamente hablando. Cosa que sabemos que, insisto otra vez, en estos 10 años no nos sorprende que la regulación externa explique la autorregulación cuando hablamos de datos desde Iberoamérica por esa alta dependencia que tenemos de la regulación externa. Bueno, algunas conclusiones y desafíos para cerrar esta primera parte y abrir el debate, reflexión y que compartamos, porque os quiero escuchar, es que, bueno, en 3 puntos, ¿no? Teórico, metodológico y aplicado. En lo teórico, y durante el debate podemos volver a ello, ¿vale? En lo teórico, el modelo de patrones de aprendizaje pionero de Vermont necesita incorporar
otro tipo de patrones. Por ejemplo, encontramos todas las concepciones agrupadas, es decir, sujetos que creen que aprender es construir, utilizar, pensar, bueno, todo en su conjunto, pero no conectan esto con su acción. Esto es un pasivo idealista. O personas que yo quiero aprender por las notas, yo quiero aprender por la familia, yo quiero aprender porque me gusta, yo quiero aprender porque amo la vida, que dice, vamos, yo quiero aprender por muchas razones, pero no se conecta tampoco con sus acciones. Hablamos de un patrón pasivo motivacional. O combinaciones distintas con una dominancia de regulación externa, como vengo diciendo, ¿no? O ese patrón UD que está centrado en que esperando que le estimule el docente o el superior o el compañero, pero que tiene ausencia de regulación. Sabemos que son como las personas como más perdidas, o sujetos donde dominan todas las subescalas, todos los patrones, que es un poco como que lo activamos todo, que se llama como un patrón flexible, o aquellos que no activan nada, ni creo, ni quiero, ni hago, ¿no? Los pasivos indiferentes, que también los hemos identificado. Entonces, claro, todo esto necesita serse incorporado en el modelo teórico, uno de los grandes desafíos. En lo metodológico, adaptar el ILP a diferentes muestras, ámbitos y territorios. Nosotros hemos hecho adaptaciones a primaria, secundaria, a la organización, en portugués, en albanés, bueno, en otros idiomas. Pero no solamente necesitamos una adaptación idiomática, sino que seguramente necesitamos también una adaptación de qué se entiende por cada una de esas 16 subescalas, qué indicadores son los más claros en algunos contextos o territorios versus otros, diseños de corte longitudinal, experimentales, mejorar los protocolos para la triangulación, baremos territoriales que nos permitan hacer una interpretación de resultados más ajustado a la muestra y no a unos valores normativos, como hasta ahora veníamos haciendo con Jan Vermont. Y el no aplicado, y aquí hago estos 4 últimos minutos, en lo aplicado necesario que sigamos a los estudiantes UD pasivos, daros cuenta que nosotros desde cuarto, quinto grado identificamos este tipo de patrón y sabemos que es la peor predicción, ¿no? Ahora, por ejemplo, y por ahí teníamos a Lidia y a María. Ahora tenemos la suerte, el gusto, el honor de dirigir un proyecto de la Fundación La Caixa con escuelas en Murcia para analizar la competencia lingüística, el aprendizaje en niños de origen árabe y ver qué papel tienen los patrones de aprendizaje en la adquisición de esa competencia lingüística e incluso en el mejoramiento del aprendizaje como proceso personal. Bueno, la valoración de lo personal, como dije antes, del autoconcepto académico, necesitamos desgranar, profundizar en la autorregulación y cómo moverla. Ahora también con un grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que lidera la profesora Ingrid Noguera, vamos a participar en el análisis de una modalidad, en este caso la clase invertida o el flipped classroom, a ver cómo incide esto en la autorregulación, ¿no? Necesitamos recursos de evaluación dinámica más activa, más allá de los cuestionarios, las observaciones. Con Jordi García Urriols estamos diseñando una app, una PAFIO app, que esto es una de las novedades que ya diré al final, pero por ahí vamos haciendo cositas también interesantes. Necesitamos el trabajo cooperativo, el cooperative learning, definitivamente, pero además necesitamos, como dice aquí, itinerarios personalizados de aprendizaje donde lo colectivo nos permita activar el self, ¿no? Que el encuentro con el otro me lleve luego a unos procesos reflexivos de revisión y de reconstrucción personal, donde esa personalización tenga un lugar y tenga un espacio y tenga unos puntos de cambio y de mejoramiento de la propia persona que aprende desde el encuentro con el otro. Bueno, desafíos para la acción docente, como venía comentando, estos ya los dejo allí. La evaluación, otro de los aspectos a trabajar.
Vamos a abrir ese debate, preguntas y reflexiones, siendo las 7:10. Gracias. Ana. Sí, muy bien, muchas gracias también por ajustarte los tiempos. Nada, yo estoy segura esta vez que, bueno, que habrá muchos aportes. Yo como siempre tengo muchas cosas a decir, pero como siempre soy muy generosa. Entonces animo a ver si hay, pues, comentarios, dudas, inquietudes sobre todos esos retos que se nos presentan como grupo. Podéis ir levantando la mano y entonces voy dando paso. Jimena dice excelente trabajo, gracias por compartirlo. En el La chat. Karma Ruiz. Karma, Perdona. Muy bien, pues bueno, gracias Reinaldo por esta presentación y al trabajo de todos los compañeros que estáis presentes, que sois los que habéis contribuido seguro a poder tener todos estos datos y todas estas evidencias, ¿no? Creo que esta sesión era interesante, no por dos cosas, sino bueno, porque sirva de celebración de estos 10 años, pero sobre todo para que realmente os podáis lucir a la gente que habéis estado trabajando más y podáis aportar toda esta cantidad de datos y de evidencias que no es lo común tampoco, ¿no? Y creo que en estos 10 años se ha avanzado mucho. Habéis avanzado, hablo por vosotros, porque ahora yo también aportaré mi papel, que no ha sido el 100%. Sabéis que yo el 100% en este grupo estoy como dividida en dos grupos, pero creo que habéis hecho grandes aportes y para mí en particular se me ha abierto un camino. Yo estoy más desde el ámbito de la pedagogía y desde el ámbito más de los docentes, por tanto no tanto en las estrategias de aprendizaje, sino en las estrategias formativas o cómo desde, ¿no? Y aquí hay ese otro pilar fundamental, ¿no? De que yo apuntaba aquí, ¿no? A lo mejor nuestros estudiantes tienen esos patrones también por la propia cultura académica, ¿no? Es decir, que unos estudiantes tengan una determinada concepción del aprendizaje, a lo mejor no es por ellos mismos, ¿no? O por la familia, que también, sino porque el propio modelo educativo no ha fomentado otro tipo de concepciones del aprendizaje, ¿no? Yo a veces, una puede ser muy dura con los estudiantes, ¿no? Pero a veces también, ¿no? Dura en el sentido de decir, bueno, es que ¿no? Los fastidiamos porque decimos no sois críticos, no reflexionáis, no os autorreguláis, ¿sí? Pero a veces también existe la idea, ¿no? De que quizás no lo han puesto nunca en práctica. Quizás no tienen suficientes estrategias como para poder autorregularse. O sea, yo creo que aquí hay una simbiosis muy importante. O sea, el modelo de Vernon aporta muchas cosas para poder identificar y ahora esa identificación ha de servir para que en este caso la escuela, la universidad, el propio modelo educativo plantee una manera de hacer la enseñanza, una manera de organizar los espacios de enseñanza para poder fomentar todo esto, ¿sí? Yo siempre, bueno, el otro día estábamos en una tesis y decíamos, es que tan importante es que la persona tenga unas determinadas concepciones, unos determinados estilos de aprendizajes, de procesar la información, como los contextos, ¿sí? Y las formas de trabajar y lo que activamos a los estudiantes, ¿no? El modelo, Reinaldo lo decía, hay que activarse. A veces tenemos concepciones y creencias, pero no nos activamos. Yo creo que esa actividad viene también determinada porque muchos contextos educativos son restrictivos de todo esto, ¿no? Y es normal, es decir, yo que he tenido una hija en secundaria, lo que prevalece, pero es que incluso en la cultura docente es la nota, porque se tienen que preparar muy bien para la selectividad, como si no hubiera otros entornos, ¿no?
Por tanto, yo agradeceros el poder haber participado en el grupo para haberme dado también esta visión tan interesante de que es importante saber identificar esos patrones de aprendizaje para saber ajustar bien, para saber organizar de manera adecuada las acciones formativas, ¿no? Y ahí yo ya lo he visto como otro desafío, y yo ahí, en la pequeña participación que yo pueda tener a mi 50%, siempre me hubiera gustado más, pero sabéis, Reinaldo lo sabe, que yo tengo otra parte de mi corazón en otro grupo de investigación, y por tanto no voy a saber tampoco desligarme de él, pero para mí esta línea de verle el impacto que tienen, ¿no? Y ahora analizar qué formación se está dando en temas de fomentar la reflexión, fomentar la autorregulación, el pensamiento crítico, para mí es una de las líneas que estoy ya trabajando también, y que aporto aquí para poder seguir trabajando en ese desafío más ligado al impacto de las acciones formativas, ¿no? Pero bueno, y luego otra cuestión importante de cómo a veces también esta regulación, esta autorregulación, esta self, ¿no? Ahora se está poniendo has hablado de lo de la clase invertida, por tanto hay que indagar sobre metodologías. En este caso hay que seguir trabajando, yo desde esta parte más de la metodología docente, en metodologías activas, en metodologías que fomenten esa autorregulación. Y entonces has hablado del Flipped Classroom, otro tipo de estrategias. Ahora se está planteando, Reinaldo lo sabe, todo lo que es el aprendizaje por retos, por desafíos, ¿no? Y esos desafíos pueden ser pequeños o pueden ser más grandes. Todo lo que tiene que ver con los Personal Learning Environment, los entornos personales de aprendizaje, estas otras metodologías que lo que fomentan es que cada uno pueda autoorganizarse su propio itinerario de formación, y creo que es importante ahí trabajar en esa línea de indagar y de ver el impacto que tienen estas metodologías del aprendizaje por proyectos, por desafíos o retos, los entornos personales de aprendizaje, para fomentar esta autorregulación, pero también esta regulación compartida, porque a veces también nos autorregulamos porque el propio grupo, y ahí es donde entra todo también las metodologías, tanto en los desafíos como en los proyectos, esa verdadera metodología cooperativa, ¿no? de aprender cooperando, donde nos autorregulamos de manera compartida, ¿no? Y luego el otro tema de la evaluación, que esa sí que me interesa especialmente, porque creo que la evaluación es uno de los pilares que más daño ha hecho a la cultura académica, y que es la que realmente no lo sabemos porque ahí no hay suficientes datos, pero sí que creo que la evaluación es uno de los elementos que está restringiendo, que está no favoreciendo estos patrones más MD. ¿Por qué? Porque justamente ¿no? muchas veces la gente se orienta y se activa por la evaluación, ¿no? y hace las cosas porque hay una determinada evaluación. Si realmente cambiáramos la cultura de evaluación a una cultura más de proceso, formativa, más de evaluación compartida, ¿sí? De evaluación más de procesos y de proyecto más que de rendimientos, a lo mejor ahí podríamos ir cambiando cosas. Bueno, yo solo tengo agradecimientos para Reinaldo en particular, por ser el que guía este timón acertadamente, y por la capacidad que tienes siempre de aglutinar y de establecer redes, que para mí es uno de los temas importantes para la construcción compartida de conocimiento. Y bueno, y agradeceros a todos la oportunidad de poder estar aquí también. Gracias. Vale. Gracias, Karma. Gracias. Ahora comparto muy rápidamente la presentación porque Vale, perdón, hay dos manos sí, Ana, más. lo he visto, Hagamos pero una, vale. un segundo. Sí. Comparto la presentación porque justo la intervención de Karma se conecta con lo que era como la última de la transparencia que había comentado, y yo creo que es necesario, me parece importante compartirla muy rápidamente, muy brevemente. En esto,
claro, esos desafíos para la acción docente, ¿no? Analizar grupos cooperativos, hablamos de grupos cooperativos, se hace trabajo cooperativo, pero hay que cuidar que además sean grupos heterogéneos, heterogéneos según los patrones, heterogéneos según elementos culturales, con mediación docente, con mediación entre iguales. Y hablamos mucho de aprendizaje entre iguales y con los iguales y con el otro, pero es que el igual también es diferente, o sea, es que todos somos diferentes y ello necesita o requiere de acciones diferenciadas, ¿no? Para una verdadera educación inclusiva. Creo que esto es uno de los grandes o tremendos retos, grupos cooperativos heterogéneos, entre iguales, pero que son diferentes, donde hay que cuidar eso que es igual, pero también lo que es diferente, ¿no? Y eso yo lo conecto con fomentar la responsabilidad en el espacio grupo y luego la autonomía personal. Y todo esto en un marco teórico más amplio, como decía la doctora Karma Ruiz, de una regulación socialmente compartida, pero además donde cada sujeto de ese grupo, de ese equipo, es individualmente responsable de su propia acción y de su propia reflexión. Y por supuesto, bueno, ni qué decir de la evaluación, que debe ir más allá de los contenidos académicos, ¿no? Si tomamos en cuenta el modelo de patrones de aprendizaje, incluso nos vamos más allá del modelo de patrones de aprendizaje, el aprender la vida, tienen un papel relevante las creencias, los procesos, los contextos. Entonces, la evaluación debería orientarse a evaluar, a informar, a dar apoyo a los estudiantes con rúbricas de autoevaluación, coevaluación, con blog, con diarios, qué sé yo, de cómo se mueven sus creencias, sus concepciones, sus procesos y en función de los contextos. Entonces, bueno, quería comentar esto junto con la intervención de Karma. Gracias, Karma. Tenían la mano levantada Ana Isabel y luego María Lava la Barrera la tenía, pero luego se echó. Bueno, en todo caso, Ana Isabel. Sí, bueno, yo creo que uno de los pilares importantes, yo en México soy responsable del Centro de Capacitación de Docentes. Cuando vinieron las reformas educativas y la aplicación para identificar los patrones de aprendizaje, se tuvo que hacer una capacitación de los docentes para que pudieran entender el instrumento. Y nos dimos cuenta que el nivel de conocimiento de los conceptos que manejan los patrones de aprendizaje, de cierta manera era novedoso, desconocido y al que no habían tenido ningún tipo de acceso los docentes. Entonces, si partimos de eso, yo creo que el docente no puede ser capaz de dar lo que no tiene. Y me parece que eso es un punto que quizás tendríamos que plantear como reto a establecer desde la formación de los docentes el cómo se activan estos procesos de aprendizaje, incluso en ellos mismos, porque la propia capacitación de ellos nos planteó grandes retos porque había poca disponibilidad, había una actitud de, uy, no, ya nos vienen a cambiar esto que llevamos nosotros toda la vida haciéndolo, lo hemos hecho bien y ahora nos lo quieren cambiar. Entonces yo creo que desde la parte del docente, desde su formación académica propia, es importante plantearse retos que incidan en la modificación de esas estructuras, porque si tomamos en cuenta que los docentes, la mayoría de ellos, vienen de patrones de aprendizaje tradicional, donde la memoria, la memorización es una base medular para ellos y que no pueden reproducir algo
que ellos mismos no son capaces de realizar en la práctica para su propia capacitación. Entonces, a mí me parece que esa parte es un reto importante para quienes están en la formación de docentes, de cómo detonar, sobre todo en aquellos que llevan una práctica docente de muchos años con este modelo tradicionalista, para que lo modifiquen y puedan realmente transmitirlo a los alumnos. Es muy difícil que el alumno de cuarto año, de tercer año, de quinto y de sexto pueda construir un pensamiento crítico y autocrítico cuando el docente no tiene la capacidad de hacerlo en él mismo, cuando el docente puede establecer incluso líneas de crítica destructiva hacia determinados alumnos que se encuentran en el patrón de aprendizaje UD, que de por sí ya tienen características que implican un reto importante y que son señalados por el docente también. Entonces, a mí me parece que un reto importante sería este. Por otro lado, el que los alumnos, e incluso nosotros siendo alumnos, yo soy alumna de doctorado, de pronto enfrentamos retos a los que nunca habíamos sido sometidos, a los que nunca habíamos sido enfrentados, y de repente tienes que ser capaz de darle la vuelta al chip y decir, uy, es que esto funciona mejor que lo que a mí me venían diciendo, porque efectivamente a lo largo, por lo menos de mi formación, sí hubo conceptos y conocimientos que yo decía, ¿y esto para qué lo quiero saber? ¿Esto para qué me va a servir? ¿Esto de qué manera lo voy a aplicar? Yo creo que tiene que ver en esa parte. El no haber tenido en la base de formación la transmisión de metodologías que me llevaran al conocimiento y al entender el porqué de dicha información, y por otro lado, no tener la disponibilidad y la actitud, porque yo creo que en los que forman docentes, una de las bases importantes es la actitud. ¿Cómo somos capaces de darnos oportunidad de transformar realmente de raíz? Porque pueden surgir muchísimas reformas educativas. En la teoría suenan muy bien y están fascinantes, pero ya en la práctica creo que ese es el reto más importante. Reinaldo, muchas gracias, es una información muy valiosa. Vale, gracias Ana Isabel para ti. Gracias, Ana Muy Isabel. amable, tomamos nota. Por la formación docente, un pilar clave, un pilar clave. Claro, si en los docentes no se transforman las creencias, las maneras de cambiar, incluso la disposición al cambio. Es que la disposición al cambio como propia filosofía de vida y como propia filosofía docente, ¿no? Cambiarnos, renovarnos, actualizarnos. Y claro, si esto no está presente, mal vamos, ¿no? Estos docentes que hacen todo igual, mantienen bloques repetitivos cada año, evaluando igual, la clase igual, el contenido igual, dice, pero a ver, si la vida cambia cada milisegundo. Dejo por ahí como punto. Vamos a hacer intervenciones un poquito más cortitas, sí, pero qué fantástico. Gabriela sí. Narváez, ay, perdona, Ana. No, un momento, un segundo. Solo como apunte que en México justamente estamos analizando también patrones de aprendizaje de maestro, y predisposición al cambio también es una variable que estamos analizando porque entendemos justamente esta vinculación tan interesante. Ya está. Estaba más llegado a la barrera antes realmente. Lo que pasa es que luego bajó la mano y la volvió a levantar, pero iba antes.
María Lo que Laura. pasa es que iba en torno a lo primero que decía la primera profe, y ahora va en torno a lo que dice Ana Isabel, Bueno. que dice esto de justamente la posibilidad de ir pensando nuestra propia formación y nuestro ir haciendo. Nos vimos atravesados por esta pandemia y no hubo manera de no cambiar algo. Eso en todos los niveles y en nuestra formación docente, de tener pensado en encontrarnos en el aula, en el caso de nuestros alumnos universitarios, a tener que encontrarnos con estas pantallas, no hay manera de no haber cambiado nada. Tenemos que habernos visto atravesados. Hubo autores que decían que los profesores tenemos que ser aprendices estratégicos, ¿sí? Tenemos que aprender a cambiar en este contexto que nos ha tocado. Quien no ha probado quizás la experiencia de un aula invertida ante 5 meses sin vernos las caras presencialmente en directo, no vale revisar, o sea, vale mucho revisarnos de esta manera. Por eso yo apuesto, y por eso quiero cerrar, a que en estos contextos que quizás en otras latitudes han cambiado, pero en Argentina se mantienen, y recién ahora, después de un receso, estamos volviendo a las aulas. Estamos pensando en estos contextos híbridos y en este contexto de mixtura, que sí o sí requiere un cambio y una apertura y otra actitud y una revisión. Así que apostamos a eso en la formación docente para poder revisar nuestros propios patrones y favorecer los cambios que queremos en nuestros alumnos. Gracias, Reinaldo. Gracias a ti, María Laura. Gabriela, y después, después de Gabriela, voy a pedir la intervención de Lidia, que voy a conectar con un tema que ha comentado María Laura. Gabriela. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias. Bueno, yo solo quería comentarles nada más así rapidito. Yo lastimosamente no soy parte del grupo de investigación, pero soy estudiante de doctorado de la UAB. Y justamente escuchándoles, bueno, y con el resto de invitaciones a justamente a estos programas, pues yo veía que es muy afín a la investigación que yo estoy haciendo, pero por la diferencia de horarios era muy, muy difícil ingresar. Entonces, nada más quería comentarles ahorita, mi investigación es justamente en autorregulación del aprendizaje y competencias socioemocionales en estudiantes universitarios. Y escuchando lo que comentaban Isabel, ahorita estoy en la recolección de los datos. Y una de las cosas que un poco está saliendo a la luz, yo estoy haciendo con varios estudiantes de carreras de educación y también de carreras de ingeniería. Y algo que me llama la atención es que para los estudiantes es muy importante esto de la regulación externa que comentaba Reinaldo, pero ellos hacen énfasis en cómo los docentes también les ayudan a generar competencias socioemocionales que a su vez les ayudan a generar autorregulación del aprendizaje. Entonces ellos veían esa diferencia porque decían que los docentes de las carreras de educación, de las carreras más humanistas, nosotros siempre estamos con este discurso de que hay que cuidar la profesión en la que nosotros estamos, que hay que cuidar el discurso que nosotros tenemos, la empatía que vamos a generar con el resto de personas, que tenemos que ser responsables con lo que hacemos porque están en nuestras manos las vidas del resto de personas. Entonces, que estos discursos que los docentes generamos hace que en los estudiantes se les genere más responsabilidad, entonces más autorregulación en su aprendizaje porque se vuelven más responsables, porque dicen, no, yo no quiero en psicología, en psicopedagogía, que ellos no quieren afectar a los niños, no quieren afectar a las personas, entonces empiezan a leer más, empiezan a consultar más. Empiezan inclusive a modificar sus horarios con esto de la pandemia que ellos sienten que ha sido que se les ha restado muchísimo de su aprendizaje, entonces les ha obligado a que ellos empiecen a generar más de esta autorregulación en horarios, en tomar otros cursos fuera de la universidad. Entonces ellos
se ve esta diferencia con los estudiantes de las ingenierías. Ya, porque ellos dicen que los docentes pues son súper serios y que ellos nada más van al punto, a lo que tienen que aprender y ya está. Que ahorita en esto de la pandemia leen sus diapositivas y punto, y ya está. Y los ejercicios y las matemáticas, entonces, que es un poco más mecanizado su aprendizaje. Entonces, pues todavía sigo en esto de la recolección de los datos, pero hasta el momento voy en esto. Quería comentarles que la parte de las emociones es bastante importante en el aprendizaje, que no lo podemos desligar. Eso nada más. Gracias, Gabriela. Y fíjate que, bueno, ahora que decía yo, le voy a dar la palabra a Lidia. Lidia es directora de una escuela en Murcia y precisamente aspectos emocionales, ¿no? De empatía y otros aspectos emocionales, ¿no? Incluso emocionales de cómo me siento yo como persona cuando estoy en un contexto diferente, ¿no? En el caso de Lidia, ella nos va a comentar ahorita, hablamos de niños de origen árabe que llegan a España a aprender español en un contexto completamente diferente, ¿no? De pandemia, como decía la doctora de la Barrera, donde el profesorado se ha vuelto un poco como loco, ¿no? Ellas han conseguido cierta predisposición y entonces ahora, bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar con ellas en conjunto con un recurso que ha creado una de las maestras de la escuela, María, que es una biblioteca digital y que de alguna manera es una acción docente híbrida, como dice María Laura, para fomentar la autorregulación y el trabajo cooperativo, como dice la doctora Carmen Ruiz. Y bueno, no digo más, dilo tú, Lidia. Buenas tardes, Reinaldo. Muchas gracias por tu intervención, porque es verdad que los docentes nos falta formación, pero creo que también vamos un poco desbordados y se nos exige mucho. Lo digo por mis compañeros, porque yo los veo que tenemos una labor burocrática a tope. Hay que adaptar, hacer PTI, tratar a todos los niños, mandar deberes. Aquí en Murcia hemos tenido semipresencialidad, que era que un día a la semana los niños no asistían a clase. Entonces tenías que mandarle deberes, corregírselos, porque son niños que no son autónomos a la hora de corregir los deberes. Es que estamos hablando de infantil, de 3 años hasta 12 años. Niños que a lo mejor tampoco disponen de dispositivos móviles o de tablets para realizar las actividades por Classroom, porque no tienen medios, porque son niños de origen árabe que el padre se lleva el teléfono al trabajo y lo necesita, y los niños se quedaban solos. Entonces nos hemos visto en una carencia tanto de medios que la consejería nos proporcionó Chromebook, tablet, y nosotros le hemos proporcionado a ellos. Hasta también el ayuntamiento nos ha ayudado y ha creado unas clases en los centros culturales para que los niños que no podían ir ese día al cole iban a ese centro cultural. Es verdad que gracias a todo, la semipresencialidad la han quitado en Murcia, y nosotros nos vimos también que ellos no podían acceder a libros, no tenían recursos, porque en las casas de niños españoles, bueno, en mi casa siempre hemos tenido libros, periódicos, pero estos niños no tenían, no disponían. Y la biblioteca, según el plan de contingencia de Murcia, tenía que estar cerrada por el COVID. No podían entrar, compartir libros, tocar libros unos niños, otros. Entonces nos daba mucha pena que estos niños, que el único sitio de que podían ver libros era en la biblioteca del cole, no pudieran acceder a ellos, o a cuentos, o a hablar español, porque en la pandemia han estado muchos días encerrados en casa sin poder escuchar una palabra en español, porque estaban en el entorno árabe, ellos tienen la tele en árabe, y eso, bueno, aunque queramos, y no lo podemos cambiar. Ellos, es su manera, su cultura vinculada de tener la tele en árabe, los padres les cuesta mucho trabajo abrirse a nuestra cultura. Entonces, desde el cole propusimos la idea, una maestra y yo, de hacer una biblioteca digital, un tipo de página web donde hemos subido audiocuentos, donde los niños pueden ver también libros, lo ven en el móvil, pero bueno. Y poco a poco estamos intentando ponerle actividades de expresión oral, de comprensión escrita, para que ellos puedan ser autónomos, y si les apetece leer Futbolísimos, que ahora les encantaba, pues se metían, lo leían, lo escuchaban, Balones de Oro. Bueno, y ahí estamos muy ilusionadas porque vemos que sí que lo han utilizado en pandemia,
hasta los padres se han metido, algunas madres, a leer las revistas, porque también teníamos el Hola, y la revista del cole, el periódico. Entonces, pues gracias a la intervención de Reinaldo vamos a evaluar, que eso no lo hemos hecho, los resultados de si se ha adquirido hábito de competencia léxica, si tenemos muchas ganas de que ellos también, que Reinaldo nos oriente, que venga al cole, que nos conozca y a ver cómo lo enfocamos. Nosotros vamos a formar a los maestros porque aquí otro problema es que vienen maestros nuevos cada año al cole. Entonces, pues hay que formarlos porque, claro, es un colegio público donde las plazas no son todas dadas, sino que vienen otros maestros. Entonces, a los que formas se van, vienen otros y tienes que formarlos. Lo que digo, que es una labor la docente que se le exige mucho. También nosotros nos intentamos adaptar, pero damos hasta donde damos. Y es verdad que hay mucho desconocimiento. Y a lo mejor, si cuando la ley cambie, que espero que cambie, y se dé más importancia a lo metodológico, al aprendizaje significativo del alumno y menos a la evaluación, a lo mejor también ahí podemos formarnos y es mejor para todos, para los alumnos, para nosotros y para los padres. Y pues eso, pues con muchas ganas, muchas gracias Reinaldo, porque es verdad que tú hoy me has formado a mí esta tarde, porque de patrón de aprendizaje lo que ves en la universidad en una asignatura y luego ya tú te tienes que ajustar a tus estándares, a tu clase, y es verdad que intentas poner nuevas metodologías. Aquí en Murcia estamos con el ABN en matemáticas, el ABP, aprendizaje por proyectos, pero como son tantas cosas y tampoco nos centramos en una, yo creo que deberíamos de centrarnos en cómo aprenden los alumnos en la autorregulación, que es lo que has explicado, y una vez que ellos sepan autorregularse y aprender, yo creo que ya mejoraría todo, la evaluación y todo, y la motivación, claro. Pues nada, muchas gracias Reinaldo por todo. No, y con gracias. muchas ganas de empezar. Sí, gracias a ti, Lidia, por estar, por participar, por compartir este resumen de este proyecto, que sí, yo también tengo muchas ganas. Ya hemos quedado, el 12, 13 de septiembre, ya sabes tú, con la comidita, la cervecita. Sí. Sí, te esperamos allí. Gracias. A ti. Muchas Antonio. Gracias. Hola a todos. De nuevo, hay quien no nos conocemos y otros que sí. Bueno, simplemente yo he ido recogiendo algunas cosas que han ido diciendo y lo hago muy brevemente, son 3 puntos. En lo que comentaba Ana Isabel, ¿no? de la dificultad del docente para generar cambios y demás, quería recordar una cosa que ya tratamos en el seminario pasado, que fue que uno de los perfiles de éxito académico que hemos hallado en mi tesis doctoral en personas que van a ser docentes en el futuro es el patrón dirigido al significado, pero también el patrón dirigido a la reproducción, ¿no? Entonces, si desde la propia universidad ya partimos de unos docentes, de unos futuros docentes que llevan consigo el patrón dirigido a la reproducción, esto se puede claramente en el patrón, ¿no? Lo que comentaba en el chat, que el docente le genera a los chicos y claramente el que va a proporcionar la metodología de evaluación, ¿no? Luego también otro aspecto, por lo que comentaba María Laura y que ahora ha comentado Lidia, ¿no? Justo ayer estaba con un compañero que también había sido miembro del grupo PAFIO y ahora es colaborador, con Marc Martínez, que estamos escribiendo también un artículo sobre patrones de aprendizaje en jóvenes tutelados y entonces me comentaba en un estudio que ha hecho él en el Consejo Superior de Educación de la Generalitat de Cataluña, que la brecha entre aquellos que tienen mejores resultados y aquellos que tienen peores resultados, ¿no? Se ha ampliado con la pandemia, claramente. De hecho, se ha multiplicado, ¿no? Comentaba, ¿no? Pero no solo se trata de aquellos que tienen mejores resultados y aquellos que tienen peores, sino que también, la raíz del problema está en aquellos que tenían mejores condiciones y aquellos que no tenían condiciones, ¿no? De hecho, hablábamos de aquellas personas que eran autóctonas y aquellos que eran migrantes, personas inmigrantes, o aquellos que estaban en una clase social más baja o una clase social alta, ¿no? Es decir, lo que estábamos comentando, lo que comentaba ahora también y que está relacionado con lo que decía Lidia.
Y por último, muy breve, en cuanto a los desafíos, esta era la primera idea que yo tenía anotada, ¿no? Y es que, bueno, desde el Grupo de Investigación PAFIU, pues se ha identificado tanto en primaria como en secundaria, como en la universidad e incluso hasta en organizaciones, aunque no voy a hablar de ello, de los patrones de aprendizaje que se hallan en el territorio de Iberoamérica. Incluso a día de hoy se conoce en grandes territorios como qué patrones predominan o qué formas, procesos de aprendizaje hay en el sudasiático, en Iberoamérica o en el norte de Europa, ¿no? Pero uno de los retos que comentaba Reinaldo en diversos de los guiones y que creo que deberíamos tener presente todos es identificar, ¿no?, cómo es posible transformar el patrón de aprendizaje de estos sujetos que ya sean no dirigidos o dirigidos a la reproducción, que, digamos, métodos desde la pedagogía conducirían a este sujeto a cambiar o fomentarían que cambiaran. Vamos a encontrar muchísimos métodos, vamos a encontrar multivariedad de formas, pero sí, el reto yo creo que consiste en identificar aquella que más potencia el cambio tanto desde la primaria, desde la secundaria y luego en la universidad. Que de hecho parte de mi tesis, una pequeña parte, ya conduce a esto en cuanto a la universidad. Se está investigando, que he estado utilizando también un artículo de Carmen Ruiz con García Uriols y demás. Estas eran mis aportaciones hasta el momento. Luego una pequeña anécdota. El compañero también me comentaba, dice, hablando de la evaluación, que teníamos un problema con la evaluación porque no había una evaluación estandarizada, y eso está bien porque no se le exige a cada persona lo mismo, porque existe mucha variedad de conocimientos y demás, pero que esto también comportaba los problemas de que la evaluación en sí tendía a representar lo que el profesor consideraba, ¿no? Si vuelvo a lo mismo, si el profesor tiene un patrón reproductivo, pues es lo que estamos fomentando, ¿no? Un patrón reproductivo también en primaria, secundaria y universidad. Gracias, Antonio. Por aquí no había otra mano levantada. Si acaso comento las novedades muy rápidamente y hacemos una vuelta al cierre, ¿no? Nada, es muy cortito. Bueno, gracias por todo esto que nos habéis dicho, compartido, las dudas y las preguntas. Bueno, novedades, ¿no? Una cosa chula que estamos haciendo ahora es que habíamos hecho unas fichas PAFIU, una cosa que llamamos las fichas PAFIU, que es un documento que publicamos junto con Jordi García Urriols y con Ana Galera de una escuela que es la Escuela Mare de Déu de la Salud, aquí en Barcelona. Y nosotros lo que se nos ha ocurrido es en esto de niños y niñas, personas diferentes, aprendiendo contenidos, procesos más o menos iguales, pero que parten de lugares diferentes, requieren retos diferentes. Entonces, lo que hicimos fue como dividir distintos contenidos de aprendizaje en una fase de inicio, desarrollo y cierre, y en cada fase damos tareas diferenciadas según el patrón de aprendizaje. Entonces, en algunos momentos potenciamos o nos aprovechamos del potencial que tiene, por ejemplo, memorístico, un RD, o del potencial creativo de un MD, pero en otros momentos todo lo contrario, ¿no? Ponemos a los reproductivos a que tengan que crear o resolver un problema rápido de repente, luego con la ayuda del otro. Bueno, intercambiamos roles. Y lo interesante es que ahora esta idea, estas fichas PAFIU, que compartimos con distintos maestros en 3 escuelas distintas, al final tenemos 18 fichas o 18 experiencias, y ahora Jordi está diseñando una aplicación donde de manera
con una serie de algoritmos, donde teniendo los patrones de los niños, esta aplicación, esta app, cuando el maestro introduce el grupo clase, le forma los grupos, lo lleva hacia cada una de estas 18 fichas o 18 proyectos, se recogen datos de manera dinámica. Bueno, de esto comentaremos más adelante porque va a ser un proyecto muy chulo. Un proyecto nuevo que me tiene muy emocionado e intrigado, en el que vamos a empezar a colaborar ahora también a partir de septiembre, es con un grupo de profesores en la China, y desde una mirada distinta, ¿no? Es los patrones de aprendizaje de universitarios y de profesores iberoamericanos que se mueven a China, y entonces, ¿qué fricciones, qué cambios, qué diferencias suceden en estos profesores y estudiantes iberoamericanos, muchos de ellos latinoamericanos, cuando se mueven a Asia a aprender o a enseñar en ese territorio? Entonces, esto viene también de una estudiante que hizo con nosotros el posgrado, y ahora bueno, tiene el reto de formar y de dar soporte a estos profesores y estudiantes iberoamericanos que aterrizan en China, ¿no? Bueno, en Ecuador vamos a empezar ahora también un proyecto de formación docente en investigación, ¿no? Y en el aprendizaje basado en la investigación. Esta es también una de estas metodologías activas que ya comentaba la profesora Karma Ruiz, cómo a partir de la investigación fomentar el pensamiento crítico, autorregulado, creativo, etc. Luego tenemos 4 proyectos recientes que vamos a empezar ahora en septiembre. Uno que lidera la doctora John Part aquí en Barcelona, sobre el aprendizaje y enseñanza de la lengua, en este caso también español para estudiantes de origen árabe, o en catalán para los que vienen de Latinoamérica. Bueno, la construcción colaborativa, el trabajo colaborativo en el aprendizaje de la lengua, y aquí nosotros queremos identificar qué contribución o qué obstáculo generan ciertos patrones o ciertas características de los patrones. Con la doctora Noguera, también de la Autónoma, vamos a empezar a colaborar en un proyecto de esta clase invertida, tanto en contextos síncronos como asíncronos, y como decía la doctora de la Barrera, aprovechando esta experiencia de aprendizaje híbrido, que también creemos que ha llegado para quedarse, ¿no? Pero, bueno, ¿qué tanto la aprovechan, la optimizan los estudiantes en función de su patrón de aprendizaje? ¿Qué tipo de soporte tenemos que dar? Porque seguramente los MD y los AD, o las personas con mayores tendencias a estos patrones, resolverán más fácilmente los retos de las experiencias híbridas. Pero ¿qué pasa con los estudiantes más RD y sobre todo con los más UD, ¿no? Bueno, con Jordi, como dije, estamos trabajando en esta aplicación de Pafio aplicación, sobre todo básicamente para estudiantes de educación primaria, y el otro reto reciente que tenemos, la novedad que tenemos, que ya comentó antes Lidia, sobre la competencia lingüística de migrantes árabes, un proyecto de la Fundación La Caixa en Murcia. Así que bueno, muy contentos de seguir en este camino. Valoramos el modelo de patrones de aprendizaje, pero estamos claramente pues un paso más allá, donde entendemos el aprender como parte del proyecto de vida, ¿no? No entendemos, y definitivamente tenemos que ser como una piña para que la escuela, la universidad, la formación docente, la empresa misma entienda los procesos formativos como parte del proyecto de vida de la persona, ¿no? Porque creemos que si se entiende el aprendizaje desde un posicionamiento vital, tendremos una batalla ganada en esta guerra, ¿no? Para conseguir el aprendizaje autorregulado, reflexivo, comprometido, ¿no? Porque es parte de mi propio proceso de vida, pasar por la primaria, la secundaria, la universidad, o etcétera, ¿no? Esto requiere necesariamente toma de conciencia, personalización, cambio, autorregulación,
esa disposición al cambio que han comentado vosotras, y un claro fomento, una clara evaluación del pensamiento crítico, reflexivo y creativo, ¿no? Con sus pros y sus contras, ¿no? Ponernos en el pensamiento crítico, reflexivo y creativo no es subir una escalera, te subes, te caes, te bajas, te das golpes, te caes, te vuelves a levantar, te vuelves a bajar, vuelves a subir, son procesos espirales, son procesos de sube y baja, son procesos de cualquier manera, lo menos es lineal, ¿no? Y a veces creemos que el aprendizaje y que estos procesos críticos, reflexivos y creativos son como peldaños que se van subiendo y como qué bonito, ¿no? Entonces, pues parece que no es así el asunto, ¿no? Bueno, nada, feliz en esta fiesta de PAFIU de 10 años, y aquí os dejo esta transparencia para que nos sigáis, y como he puesto ahí, ¿no? A seguirnos, que seguimos, ¿no? Estos son los primeros 10 años, pero seguimos, y bueno, tenemos más recientemente con parte del equipo, tenemos una presencia en redes sociales a través de Twitter, del Instagram, de Facebook, la página web de PAFIU que estamos renovando, y bueno, ya más formalmente seguirnos, acompañarnos, participar en el curso de posgrado de patrones de aprendizaje y educación de calidad, o en la línea de patrones de aprendizaje del doctorado de psicología de la comunicación y cambio. Gracias por estar aquí, gracias por asistir a esta reunión a distancia, fiesta. Gracias a todos, mencioné al principio a Laura García Ravidá, pero también a todos los demás, pues Antonio, Jordi, Ana, Carla Quesada, que no está aquí, Georgina, la doctora Karma Ruiz, Silvia Blanc, bueno, tanta gente que aquí en Barcelona nos ha acompañado, nos ha apoyado, y luego allá en este otro lado del charco, la doctora Lilia, la doctora de la Barrera, la doctora Poyoli, el doctor Hederich, la gente de Chile, bueno, en fin, la doctora Tania Celeste en Brasil. Bueno, es un tremendo regalo que nos valoréis, es un tremendo regalo cuando estamos allí, cuando compartimos con vosotros, y es un tremendo regalo este boomerang que hemos creado, y bueno, esto incrementa mi felicidad. Un fuerte abrazo, y bueno, si queréis comentar algo más, igual Ana nos dirá si nos quedan unos minutitos. Un besote. Bueno, habíamos dicho que cerrábamos a las 8. Yo desconecto a las 8, pero si queréis hacer un after hour aquí, yo creo que daría. Puedo gastar 30 segundos para decir que yo estoy llevando el Twitter, o intentando llevar el Twitter de PAFIU, y me cuesta mucho porque hay poca gente del grupo que tiene Twitter y que va siguiendo, ¿no? Entonces es muy difícil hacer comunidad. Entonces os pongo aquí en el chat la dirección. Os pido por favor, si tenéis Twitter, que vayáis siguiendo, publicando cosas, y entonces poniendo ¿no? @PAFIU, para que haya movimiento, porque si no es muy difícil para mí hacer seguidores si no tengo chicha, ¿no? Si no hacemos primero red entre nosotras. Y nada más. Yo no sé si Antonio tenía la mano levantada, no sé si era de antes o tenías otra cosa. Sí, no, yo creo que es de antes, sí. Juana, regálanos unas palabras. Muchas gracias por invitarme a hablar. Yo no sé, claro, yo acabé en 2018 el estudio con ustedes. Estoy viendo caras como María Laura, que no la había saludado antes, y estoy tan agradecida por todos los conocimientos que tuve a raíz de esos estudios, ¿no? Siempre intentando utilizar lo que aprendí para beneficiar a mis alumnos. Para quien no lo sepa, soy profesora de inglés en una escuela oficial de idiomas en Gran Canaria, y siempre estoy dándole vueltas. Este es MD, este es UD, ¿cómo los ayudo, ¿no? Y me encantaría, si surge la ocasión, de hacer una colaboración para poder implantar todo este tesoro que es el modelo de patrones de aprendizaje, para beneficiar no solo a los alumnos, sino a los profesores también, como han dicho, y vamos, me ha llegado
de una manera muy potente. Y nada, eso, me encantaría iniciar una colaboración y ayudar a mejorar la educación. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias, Juana, un besotote. Por aquí no sé si la doctora Ramírez Otálvaro nos está escuchando, porque creo que está como activa, pero no la veo. Es de Medellín, Colombia, Antioquia. Una experiencia muy interesante en formación de maestros indígenas. Pero bueno, no la veo como conectada, pero no. No sé, Shirley, si quieres comentarnos algo más de cierre. Shirley es un futuro. Muchas gracias. No, agradecerles y bueno, comentarles, sí, que yo apliqué el cuestionario en los estudiantes de química antes de la pandemia. Estoy analizándolo y me está dando también lo mismo que observaron ustedes, esa variedad, pero que no me coincide tampoco con Argentina ni con México. Incluso es más parecido a los resultados de España que a los resultados que se obtuvieron en el resto de América Latina. Y también encuentro una diferencia entre los estudiantes de ingreso reciente a la facultad con los estudiantes avanzados que ya tienen patrones más parecidos a los clásicos, digamos. Vale. Pero recién ahora que terminamos el semestre y termino de dar clase, voy a poder dedicarme al análisis ahora, en estos meses. Así que continuará. Vale, muchas gracias, Shirley. Patricia Ramírez Otálvaro ha dicho que está, a ver si es cierto. Patricia. Sí me escuchan. Sí, Buenas tardes para todos. Sí. Qué pena con ustedes meterme pues como hacia la reunión, pero he recibido pues las diversas invitaciones. Ha sido un poco complejo por mis funciones laborales, pero bueno, bienvenido sea hoy porque tuve la posibilidad. Ya estuve escuchando los anteriores seminarios. El doctor sabe de mis múltiples afectos por el proyecto. Por ahí estuve en los primeros pinos, por allá en el 2010-2012. Y confío pues que esta sea la oportunidad para que emprendamos un nuevo comienzo. Yo sé de la generosidad y precisamente el interés de ustedes, especialmente en esa relación de enseñanza-aprendizaje. Mis funciones, pena con ustedes, pues en otra reunión tenía cerrado. Mis funciones alrededor de los procesos de formación de maestros se instalan muchísimo en el aprendizaje. En este momento en Colombia tenemos muchísima fuerza en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, precisamente entender el asunto porque nos hemos dilatado mucho alrededor de lo instrumental, del operativo, de la palabra competencias, y creo que por fin desde el Estado entienden que el énfasis debe ser el aprendizaje. En buena hora soy responsable pues, de acompañar a muchísimos maestros, entonces creo que esta es una oportunidad de aprovechar todos los hallazgos y tendencias que tiene el grupo en la dirección de patrones de aprendizaje con Reinaldo, pues el resto del equipo, sobre todo en educación superior, porque de allí no solo formamos maestros, sino pues los otros profesionales que lideran el resto de las profesiones. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el espacio y confío entonces podamos empezar a generar esos vínculos. Yo sé que el jefe me va a regañar porque ya me lo ha dicho multiplicidad de veces, pero entonces confío que ahorita en pro de septiembre que tengo que entregar el proyecto, de hecho ya lo tengo pues diseñado, proyectado desde enero, nosotros aquí tenemos un calendario distinto, entonces confiamos que esta vez sí podamos hacerlo, sea con Reinaldo, con alguno de los colegas que en el grupo trabaje también en educación superior y que esté interesado en el tópico. Muchas gracias por el espacio y por darme la oportunidad de saludarlos. Doctora Ramírez Otálvaro, no la regaño más. Qué gusto verte, qué feliz me hace verte y escucharte. Gracias, Patricia. No, a todos muchísimas gracias. La doctora García Ravidá. Sí. Y creo que con usted vamos a cerrar. Muy bien. No, yo quería hacer un comentario de todo lo que han estado hablando acerca del aprendizaje online y de la relación con los patrones. Este año con uno de mis estudiantes de trabajo de final de grado, él realizó un microestudio y acá lo que descubrió fue que los alumnos que preferían la modalidad online en secundaria se identificaban con el patrón UD y ellos explicaban
que preferían esa modalidad porque tenían menos trabajo y porque aprobaban más fácil. Pero dentro de la muestra era solo el 10% el que prefería la virtualidad en el aprendizaje. El 90%, que teníamos muchos reproductivos, como era de esperar, y MDs, preferían la presencialidad, justamente por este aprendizaje en el aula, no directamente con el profesor, sino con sus compañeros. Que esto también creo que es muy relevante. Tremendamente. Es una muestra muy pequeña, pero bueno, justifica el marco teórico o lo que venimos hablando de lo que acerca de no solamente de la regulación, sino de cómo voy aprobando, que eso pasa mucho, al menos aquí en España hay una cultura de no pueden repetir, no es bueno repetir, no los dejamos repetir, porque aparte si repiten 2 veces ya no pueden terminar el ciclo, no lo recuerdo muy bien, pero hay trabas para seguir avanzando. Entonces, que esto posiblemente Lidia lo puede saber, o María, que están más en la escuela, llegan a 3.º o 4.º grado sin saber leer. Entonces, si no saben leer, si no hay una comprensión lectora, ¿cómo les vamos a pedir que desarrollen un pensamiento crítico? Entonces ya va más allá de la capacidad docente o de la capacidad del estudiante. Si no ha desarrollado este desarrollo justamente mínimo de sé leer, entiendo lo que leo, ¿cómo voy a estructurar mi pensamiento? Y estamos hablando de prácticamente entrando a un ciclo superior en lo que es primaria. A 2 años ya acaban. Eso quiere decir que si en 4.º no sé leer, cuando llegue a 5.º a 6.º, que aquí se acaba en 6.º, la primaria, no voy a haber avanzado significativamente. Entonces, aquí uno de los cuestionamientos yo creo que sería, entre otros, la necesidad de esta regulación externa. Necesito una guía importante para que me enseñe a aprender, que me enseñe a desarrollar un pensamiento crítico. Pero con estas condiciones en la primaria no lo voy a tener. A duras penas lo tendré en la ESO o los primeros cursos de secundaria. Que esto también nos tenemos que situar en eso. Que podemos tener muchas APP, muchas prácticas, que en muchos colegios ya las tienen. De aquí están enseñando, aprendiendo matemáticas con sistemas informatizados y demás. Pero no nos hemos olvidado de lo básico. Y da igual que sean escuelas que tengan una multiculturalidad, que es mucho más complicado, porque hay en las que no lo hay, porque hay escuelas que hay muy poca multiculturalidad, pasa lo mismo. Entonces también yo creo que es otro vértice que hay que agregar para tener en cuenta en el abordaje nuestro, ¿no? Tanto desde la investigación como de nuestras propuestas para trabajar directamente con los docentes. Ese era mi aporte y mis gracias a Reinaldo, que para mí ha sido, es y será un placer seguir trabajando y creciendo con él y con el grupo, por supuesto. Gracias, Lauritis. Bueno, pues creo que hemos optimizado el tiempo. Aquí son las 8:09, en Canarias las 7:09. Y luego ya todas las otras horas de los otros no las voy a decir. Gracias por estar aquí. Una vez más, lo repito, en el caso nuestro, que nos vamos de vacaciones, vamos a disfrutarlas, a recargar energía. Nos vemos en septiembre con esas ganas y energías para trabajar. Las 14:09 dice Patricia en Colombia. Y nada, un abrazo muy fuerte, muchos besitos. Y nada, feliz de verles, de compartir con vosotros. Y bueno, seguimos adelante y aquí estamos vosotros estáis allí y vamos a seguir construyendo para mejorar los procesos de aprendizaje, de enseñanza, mejorar la escuela y que podamos entre todos mejorar la educación, mejorar nuestras comunidades, nuestros países y eso así como mejorar un poquito el mundo, ¿no?
Así que bueno, muchos besitos. Adiós. Aunque sea en cierre, en septiembre tenemos próxima sesión de seminario el día 28, que están todos y todas invitados, por supuestísimo. Vale, 28 de septiembre, ya enviaremos la invitación. Un abrazote, gracias. Besos, adiós. Gracias.